Física 2, electrostática, ley de Ohm. Ahora vamos a trabajar con los circuitos eléctricos. Una ley poderosísima es la ley de Ohm. Además, se adapta perfectamente a, a lo que sucede en la vida real sin hacer simplificaciones, y es la relación entre la corriente, el potencial y la resistencia. En principio, pues habría que definir la intensidad de corriente eléctrica, la corriente, que no es otra cosa más que la velocidad o la razón, la rapidez con la que se desplazan los electrones. ¿Sí? En cantidad, claro, la rapidez de flujo de los electrones. La rapidez de flujo sería mejor. La rapidez de flujo de los electrones. O de las cargas en general. En un conductor a temperatura constante, la intensidad de corriente eléctrica permanente en el conductor es igual a la diferencia de potencial entre los extremos del mismo, entre la resistencia del conductor. Claro, dado que el paso de corriente hace que se incremente la temperatura de los dispositivos, habría que considerar esta pérdida de corriente o de voltaje, de potencial, para los cálculos. Pero salvo eso, todo lo demás es simple y además válido, es válido, no hay simplificaciones. La corriente se mide en amper, ¿sí? Que no es otra cosa más que, pues serían coulomb sobre segundo, ¿verdad? Volts es el potencial y ohms es para la resistencia. Y la resistencia se utiliza, la resistencia también como su nombre lo indica, es la oposición que muestra los conductores al paso de la corriente. Ya lo dijimos, los conductores no en todos pasa no se transitan los electrones de manera igual, ¿sí? Algunos ofrecen mayor resistencia que otros. Y esto se puede medir y se denomina ohm. Y se utiliza la letra griega omega, omega mayúscula, que es esta figura, omega mayúscula para el ohm. Como les decía, el calentamiento también conocido como resistencia interna, lo podemos considerar para la tensión en bornes. Si queremos tomarlo en cuenta, se denominará tensión en bornes. Cuando un generador entrega corriente, entonces la tensión en bornes va a ser el potencial. También aquí lo pueden encontrar ustedes con una E latina o bien con FEM, fuerza electromotriz. Es lo mismo que voltaje. Menos la caída de tensión, o sea, el voltaje debido a la resistencia interna. Como decíamos en una clase anterior, no es lo mismo el voltaje o la resistencia en un pedacito de alambre de 1 centímetro que en uno de varios metros, ¿sí? A medida que aumenta la longitud, aumenta también la resistencia y disminuirá entonces también el voltaje. Y cuando un generador carga corriente, es decir, cuando le hacemos pasar corriente a un generador, entonces va a ser la fuerza electromotriz más la caída de tensión en la energía interna. Bueno, vamos a los ejemplos. La ley de Ohm, entonces, que también se le conoce con el nombre de la fórmula de la reina Isabel, por el despeje de B, me queda que B es igual a RI, y puedes despejar cualquier otra. Cuando despejas alguna de la I o la R, el voltaje siempre queda en el numerador. Así que la corriente es voltaje sobre resistencia, la resistencia es voltaje sobre corriente,
y el voltaje es igual a la reina Isabel, R por I. Bueno, vamos a los ejemplos. En el primer ejemplo dice así: un aparato eléctrico consume 8 amperes cuando se encuentra conectado a una tensión de 110 volts. Es decir, me dice consume 8 amperes, eso es corriente. Cuando me dicen amper, que es la unidad de corriente, ya tengo la corriente, la I. Cuando se encuentre conectado a una tensión, cuando me dicen tensión, ese es voltaje, ya lo dijimos algunas veces. Y bueno, también nos dicen que son 120 volts, entonces ya no hay duda, es voltaje 110 voltios. Y me piden encontrar la resistencia del aparato. Así que como les decía, si yo despejo, puedo hacerlo sin despejar, ya saben que lo hicimos desde física 1, podemos hacerlo sin despejar. Pero como este despeje es muy simple, pasa la I de la reina Isabel, pasa dividiendo y me queda voltaje sobre corriente. Me queda 110 voltios sobre 8 amperes, me queda 13.75 ohms. Volt sobre amper son ohms. Aquí estamos utilizando también la A como, como el símbolo para el amper. Pero en caso de confusión, pues podemos poner amper o amp. Bueno, en el 2, calcular la intensidad de corriente que circula por un aparato eléctrico si su resistencia es de 20 ohms y se encuentra conectado a 110 voltios. Bueno, tenemos la corriente, que es la que me piden, el voltaje son 110, ¿sí? Conectado a 110 voltios, entonces es voltaje, y dice que la resistencia son 20 ohms, entonces son 20. Así que me queda que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, me va a quedar I igual a 110 voltios sobre 20 ohms, me queda 5.5 volts sobre ohm, pero eso es precisamente el amper, 5.5 amperes o amperios, como quieran llamarle. Y en el 3, encontrar el voltaje al que un aparato eléctrico está conectado si tiene una resistencia de 22 ohms y consume 5 amperes de corriente. Entonces tengo R 22 ohms, corriente I igual a 5 amperes, voltaje es igual a reina Isabel, entonces me queda voltaje es igual a 22 ohms por 5 amperes, me quedan 110 ohms por amper, que es volts, 110 volts.